Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Fort Payne, Alabama, le invita para escuchar un poderoso programa, Temas de Impacto Espiritual. Abordaremos temas de la obra misionera, testimonios, evangelismo de enseñanza y de carácter profético, y sobre todo, de la sana doctrina, bajo la conducción del reverendo Roberto Andino. Ven y escucha una palabra del cielo. Dios les bendiga a todos, soy el pastor Roberto Andino, bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Para mí es de muchísima bendición estar con todos ustedes en este nuevo programa, tu programa, Temas de Impacto Espiritual. Hoy quiero que meditemos acerca de algo muy crítico y serio que está pasando en el mundo, y no solamente en el mundo, en la iglesia, sino que le he puesto este posteo: la gran injusticia que arropa al mundo avisora la venida de Cristo. La gran injusticia que arropa al mundo avisora la venida de Jesucristo. Amén. Quiero leer, amén, para darle desarrollo a esta reflexión en esta hora, allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? El reino de Dios, perdón. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Mire que aquí hay una lista de personas con esas actitudes o con ese modo de vida que no entrarán al reino de los cielos. Y mire que a la cabeza de esa gran lista están los injustos. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire que, amén, cuando hablo que la gran injusticia que arropa al mundo nos avisora la venida del Señor Jesucristo, amén, no solamente me refiero a la gente secular del mundo, sino a aquellos cristianos o aquellas personas que van a una iglesia cristiana, amén, evangélica, que profesan tener a Cristo, pero sus acciones no son justas. Amén. Mire que esa gran lista la encabezan primero los injustos. Y vemos hoy en día, a medida que nos acercamos al cumplimiento de la profecía bíblica, de la venida de nuestro Señor, estamos viendo cómo la injusticia, amén, está arropando, amén, los países, las naciones, amén. Y la misma palabra dice que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Aleluya. Pero antes de seguir dándole desarrollo a este tema, ¿por qué? Vamos a hacernos la pregunta: ¿por qué de la injusticia? ¿Por qué el de la injusticia? ¿Por qué la injusticia ha cooptado todas las instituciones de la sociedad misma? Y es porque, aleluya, se quiere ocultar la verdad. Amén. La verdad verdadera. Y la gente está defendiendo su verdad, aunque ellos sepan que no sea verdad. Amén. Óigalo bien. Hay gente que está defendiendo su verdad, aunque ellos sepan que no es verdad. Hay otros que ignorantemente están defendiendo una verdad que no es verdad. ¿A eso qué le podríamos llamar? Injusticia. Amén. Aleluya. Y a causa de esto, vemos cómo, amén, aleluya, gente es condenada falsamente,
amén, el inocente se hace ver como culpable. Hay gente que usa el poder para, para llevar la justicia a su favor. Hay gente que está en posiciones de poder para poder hacer lo que ellos quieren y ponerlo delante de otros como algo justo, como una acción justa, cuando ellos han usado su poder para cometer un acto de injusticia, pero haciéndolo ver delante de todos como un acto de justicia, como un acto de rectitud. Qué terrible, amén, cuando suceden estas cosas, amén. Y muchas veces esas cosas no están sucediendo afuera, allá en el campo judicial, social, político, económico, en el campo, amén, de los deportes, amén, etcétera, sino lamentablemente lo estamos viendo en la iglesia. Y en la iglesia es cuando menos tiene que suceder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero cuando una persona que se dice ser cristiano, sea lo que sea un miembro activo, sea algún líder de la iglesia, amén, local, algún pastor, amén, que tenga cualquier posición dentro de la obra de Dios, usa su verdad, no la verdad de Dios, su verdad, para hacer algo, amén, aleluya, en contra de su prójimo o de su hermano, esto es injusticia. Y la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia que se tiene que apegar a la verdad de Dios, porque la Biblia misma dice, ¿quién podrá contra la verdad? Nadie podrá contra la verdad. Pero cuando yo impongo mi verdad, aprovechándome, amén, de alguna ventaja que tengo, sea, amén, eclesiástica, sea, amén, económica, etcétera, aún dentro, amén, de la vida cristiana, con mucha más razón, la condenación de parte de Dios hacia estos actos será más grande, porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, lo más triste es cuando en la iglesia del Señor se están dando estas cosas. Y vemos aquí un caso que la injusticia también se da dentro de la iglesia del Señor. ¿Producto de qué? De gente, amén, egoísta, de gente que ama más el poder que a Dios, que gente que no tiene, de gente, perdón, que no tiene un espíritu de perdón en su vida, de gente que no tiene un espíritu de restauración en su vida, de gente que tiene tintes autoritarios en su vida. Por eso, amén, cuando estas cosas las hay en personas que tienen una Biblia, amén, no puede haber morar la justicia. Amén, no puede morar la verdad de Dios. Y cuando no mora la verdad de Dios, siempre nos vamos a estar inclinando a hacer cosas injustas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. En el verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, dando a entender que el ofendido era el castigado. Que la persona que ofendía aparecía como la persona justa, la persona que estaba en lo correcto. Y mire lo que habla. Amén, que con estos actos yo peco contra mis hermanos. Yo defraudo a mis hermanos. Alabanza al Señor. Amén. Vemos cómo la injusticia, amén, está ganando terreno en el mundo. Pero lo más triste es que vemos que está ganando terreno dentro de la iglesia del Señor, ya que hay muchos injustos hoy en día dentro de la iglesia del Señor. Pero
la buena noticia es que un día Dios va a apartar la paja del trigo. El trigo lo meterá en el granero, en el cielo, y la paja será echada al fuego. Eso dice la palabra del Señor. Nos estamos acercando a la venida del Señor. Y esto, amén, es una clara señal. Estos actos injustos, amén, aleluya, son, amén, tan evidentes y tan contundentes que nos dicen que el Señor está a las puertas. El Señor aquí, a través de esta carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, amén, le reprueba y condena este tipo de acciones por parte de aquellos que se dicen ser cristianos. Condena estos actos de injusticia. Alabanza al Señor. Mire lo que dice la palabra en el verso 1 allí, amén, hablando desde el principio, dice: ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, dando a entender que hoy en día, lamentablemente, amén, cosas que se tienen que manejar dentro de la iglesia se están llevando al campo jurídico, allá con los inconversos. ¿Por qué? Porque al faltar la justicia, ya no queremos que sea Dios el que juzgue, sino queremos que el hombre que es injusto, como dice allí la palabra, amén, estén, amén, decidiendo sobre situaciones espirituales, sobre situaciones que pasan dentro de la grey de Dios. Amén. Y mire cómo les reprende en el verso 2. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea que la palabra de Dios dice que cuando yo, amado hermano, me vuelco a cometer actos injustos, yo me vuelvo indigno de querer, amén, profesar la justicia de Dios o querer tomar partido para mediar o para decidir acciones dentro de la obra del Señor. Me vuelvo un indigno. Cuando yo comienzo, amén, alabanza al Señor, a actuar injustamente, me vuelvo indigno. Mire lo que dice la palabra: indigno. Alabanzas al Señor. Entonces, la palabra del Señor aquí es muy clara. Dice, verso 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea que la iglesia en el tiempo futuro va a tener el privilegio de juzgar a los ángeles que cayeron de la gracia. ¿Quiénes los va a juzgar? La iglesia del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor: si pues tenéis, verso 4, juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea que vemos cómo ahí la justicia estaba siendo cooptada dentro de la misma iglesia, ya que, aleluya, a la gente humilde, a la gente que se pensaba que no tenía ningún valor dentro de la iglesia, no se le consideraba al momento de hacerle juicio o de tratar un caso dentro de la obra del Señor. Entonces, vemos aquí, verso 6, dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, ya cuando se pierde el temor de Dios, amén, se actúa injustamente. Y hay cristianos que lamentablemente han llegado al punto hasta de querer irse a golpe en situaciones de malos entendidos. Esto lamentablemente está pasando hoy dentro de la iglesia del Señor. Una clara señal de que Cristo está a las puertas. La gran injusticia que arropa este mundo nos dice que Cristo viene. Y esa injusticia se está dando hoy dentro o parte de la iglesia del Señor. Se está dando
dentro de la iglesia del Señor. En un grupo, podríamos decir, grande, porque la mayoría están descuidados. Alabanza al Señor. El Señor viene y viene ya. Así es que la misma palabra dice y nos advierte: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Hay que pedirle al Señor, amén, que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, para que nosotros podamos actuar con la justicia de Dios siempre por delante, con la verdad de Dios, no con nuestra verdad, porque la verdad de nosotros no es verdad, pero la verdad de Dios seguirá siendo verdad hoy, ayer fue verdad, sigue siendo verdad hoy y por los siglos de los siglos. La misma palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, la verdad de Dios es nuestra ancla, nuestra bandera para actuar siempre correctamente. No, amado hermano, amado compañero, no es nuestra verdad, es la verdad de Dios, la verdad del Señor. Que el Señor nos ayude a no actuar injustamente, porque tarde o temprano lamentaremos haber actuado injustamente. Pagaremos las consecuencias de haber actuado de una manera injusta. Así es que esta es mi corta reflexión. Aleluya. La gran injusticia que arropa este mundo nos avisora que Cristo viene. Amén. Pero en medio de todo esto que está pasando, hay un pueblo que quiere agradar a Dios, que va a llevar siempre por delante, enarbolando la justicia de Dios en su vida, no solamente con sus palabras, sino con hechos tangibles. Dios les bendiga.